En el libro de Marcos, capítulo 8, versículos 35. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Creo que la cita la tengo. Espérense un momentito. Ahorita lo solucionamos. Estamos en vivo y en directo. Es parte de. Bien, yo te voy a leer la cita mientras que el hermano lo busca. Yo no tengo la cita acá, pero por motivos no la anoté la cita, solo anoté el contexto. ¿Ya? Ustedes me escuchan y yo la leo. Por título lleva este pasaje: Jesús calma la tempestad. Versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. Diga conmigo: durmiendo. Sobre su cabeza. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Digan conmigo: temor. Amén. En esta mañana, antes de empezar con la meditación de la palabra, quisiera hacer un paréntesis. El ser humano, todos los seres humanos, padecemos. Creo que encontrar la cita, ¿verdad? Marcos 4, ¿ves? Yo estaba en Marcos 8, estaba multiplicando 4 por 2. Bien, ya la tenemos la cita. Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Muy bien, creo que también está en la pantalla. Aquí lo vamos a poner en la pantalla. Bien, les decía, el ser humano, todos los seres humanos, padecemos o vivimos con temores, vivimos con miedos. Y yo me preguntaba si el temor y el miedo eran lo mismo. Y bueno, me puse a investigar, y los psicólogos dicen que hay una gran diferencia entre el temor y el miedo. El temor es lo que uno tiene y qué es lo posible a suceder. Y el miedo es la reacción que uno tiene por el temor que siente. ¿Me explico? Si nosotros, por ejemplo, bueno, al menos yo cuando era pequeño, pasando en mi bicicleta por aquella cuadra, me mordió un pitbull, y yo crecí con ese temor. Que cada vez que quizás veo
tener temor de que el pitbull se suelte. ¿Ya? Pero si el pitbull suelta, yo voy a tener ¿a qué? A reaccionar. Entonces, el temor es que el pitbull se suelte. Y yo estoy acá predicando y estoy con temor. Pero el miedo es la reacción a causa del temor. Si el pitbull se suelta, yo ya me van a ver de aquí en mi casa. Es como que si trajera, a ver, las mujeres, ¿qué es lo que más le da miedo a las mujeres? A ver, ¿una cucaracha? Si pasara un brillo volando, una araña. ¿Qué pasa si yo les digo que he visto ahora que venía una rata que pasó por acá, un pericote, ya un pericote, y se ha metido por acá? El hermano sí está con temor ya de que pueda salir. Yo quisiera ver que salga, a ver qué hacen ustedes, a ver si se suben a la silla. No, y no, es mentira, no hay un pericote. Pero para poder explicarles, es eso. O sea, el temor es lo que sentimos, ¿ya? Lo que sentimos. Pero el miedo es la reacción a la que provoca el temor que tenemos. Y así lo explicaban los psicólogos. Es lo más posible que pudieron rescatar, porque en sí hay un poco más de palabras ya que se dicen, más textuadas y todo eso. Pero para poder entender todos juntos, ahí está la explicación. Es como si por primera vez te fueras al Rey Park y tú ves que se sube a esa montaña gigantesca y viene y se va, y tú debajo miras y dices, yo no me subiría, yo tengo temor, ¿no? Pero si te subes, ¿qué pasa? ¡Ah! Algunos hasta vomitan, ¿no? De tantas vueltas que le dan. Hace poco estuvimos con el hermano Richard allá en ese trencito, ¿no? El hermano subió tranquilazo, y él bajó pálido. No, mentira. No, entonces eso es el temor y el miedo. Van de la mano, sí. Van juntos, sí. Pero hay un principio acerca de este miedo. Y lo encontramos en el libro de Génesis. ¿Y saben cuándo empezó esto? Cuando la mujer dio de comer del fruto al hombre. Y dice que cuando Dios llamó a Adán, él estaba escondido. Y Dios le preguntó, ¿pero qué haces ahí? ¿Y qué le dijo él? Es que tuve miedo. Y ya desde ahí parte todo. Todos nacemos con eso ya. Arrastramos todo eso, ¿no? Ahora bien, todos tenemos temores, todos vivimos con esos miedos y muchas veces se transforman en fobia. ¿Alguien acá tiene fobia a algo? Levante la mano, no me diga qué. Amén, hermana Ana, amén. Creo que todos tenemos fobia a algo. Como les decía, a las tarántulas, serpientes. ¿A qué más? Al esposo. No, al esposo no, a la esposa. ¿No? Y no es broma. Mayormente, parte de mi trabajo es interactuar con personas. Y mayormente me han tocado muchas clientas mujeres, pues. Tanto que un día yo conversando con mi cuñado le decía, yo no tengo amigas, yo tengo puros amigos, ¿no? Que juego fútbol y todas esas cosas. Y Caleb se levanta y me dice, papá, ¿tú sí tienes amigas? Yo no, yo no tengo ni una amiga, le digo. Sí, si cada vez que te llama le dices, ya amiga, ya, sí amiga, ya voy amiga. Y no sé qué por dónde te llaman esa amiga, ¿no? Y sí, si ustedes ven mi lista de contactos, mayormente son mujeres. Y les decía, ¿por qué no es broma esto de que muchas veces tenemos al marido? ¿Saben por qué? Porque yo he llegado a casa mientras que estaba trabajando, las señoras bien acá conversan y todo, jajaja, jiji. Pero llega el esposo y como que, no, cierto temor, cuidado por ahí, les esté pasando por ahí, ¿no? O sea, uno debe demostrarte tal y cual es, ¿no? Pero hay personas que sí son así. Ya, por eso les decía. Entonces, bien, y muchas veces lo convertimos en fobia. Arañas, serpientes, pericotes. Mi hermana tiene fobia a los grillos. Tanto que una vez le pusieron un grillo en la mano y casi se muere. No el grillo, sino ella. Porque tiene una gran fobia. Ella no puede ver ningún grillo volando porque está así. Se suelta de nervios. Pero el ser humano
vivimos con temores. El ser humano enfrentamos a los miedos de esta vida. Bien, ¿qué produce? Ya vimos de dónde se originó el miedo, para avanzar un poquito, desde el principio, ¿no? Cuando Adán desobedeció a Dios, ¿no? Y se escondió y tuvo miedo de que viera su desnudez, dice la palabra del Señor. ¿Qué provoca el temor? El temor en el ser humano provoca parálisis, pero también provoca acción. ¿Por qué provoca parálisis? Porque cuando uno tiene temor, no se atreve a enfrentar lo que quiere, o no se atreve a enfrentar a lo que está temiendo. Vamos a un caso muy sencillo. Cuando uno quiere buscar un trabajo, un empleo, muchas veces tiene temor a presentarse por el que quizás diga, uy, no tengo experiencia. Yo no he trabajado en muchas empresas como para que me contraten, y uno tiene temor, y muchas veces hace que se paralice y no entra a la entrevista de trabajo. Los jóvenes en el colegio tienen temor a ser aceptados por otros compañeros, y por eso es que muchas veces no se relacionan con compañeros. ¿Por qué? Por el autoestima que uno tiene. Entonces, produce parálisis cuando yo quiero, por ejemplo, sobresalir en algo y la vergüenza no me lo permite, y yo tengo temor y no lo hago. Y ahora viene lo contrario. ¿Por qué produce acción? Porque muchas veces, y aquí va lo que decía del temor y el miedo, yo tengo temor, vamos a ponerlo vuelta, a subir a la montaña rusa, pero mi mismo temor hace de que yo me haga valiente y suba, ¿no? Y la acción es gritar, desesperarme y todo eso. Entonces hay dos cositas acá. El temor produce parálisis, pero también produce acción. ¿En qué lugar estamos nosotros? Yo tengo temores. ¿Quién más tiene temores en esta mañana? Todos tenemos temores. ¿Temores a una enfermedad? Hay muchos tipos de temores: al fracaso, a las enfermedades, temor a la muerte. ¿Cuántos han tenido temor a la muerte alguna vez? Yo también he tenido temor a la muerte. Mucho antes de conocer al Señor. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo decía, uno muere, ya, ok, se acabó todo, nunca más vas a volver a la vida, obviamente. Pero yo decía, ¿pero qué sigue? ¿Qué sigue después de la muerte? Mi papá decía, uno muere y se acabó todo. Ya no pagas luz, ya no pagas agua, ya no pagas eso, ¿no? Él me lo veía más por lo económico. Ya, mejor muerto, decía él, ¿no? Yo decía, uno muere, pero ¿qué sigue? Y yo tenía miedo a la muerte. Pero después, cuando conocí al Señor y predicaba acerca de las moradas, que había en los cielos, que había un paraíso y todas esas cosas, ¿no? Entonces, el temor ya no era la muerte, sino el temor era como para alcanzar lo que Dios te ofrece, ¿no? Tú tienes como un temor dentro de ti que quizás dices, si hago esto mal, ya no voy a ir al cielo, como de chiquitos. Mi mamá o mis tías decían, no te portes mal porque Diosito te castiga. No pegues a tu hermanita porque Diosito te corta la mano, ¿no? Así decía, no escupa porque Diosito te tuerce la boca. Yo no sé cuántas mamás han hecho eso, pero mi mamá decía eso, ¿no? Y uno crecía con el miedo, ¿no? Con el miedo que Dios te castigue. Ahora ya no se escucha eso. Yo ya no lo he escuchado, ya que una mamá diga, son contaditas las mamás que todavía dicen eso, ¿no? Entonces, ahora, cuando yo supe de que había moradas, de que había un paraíso, de que Dios te está preparando, entonces yo decía, ¿cómo me puedo preparar? Y ya era ese temor ya más bien el mío. Era ese temor de cómo alcanzar aquel lugar que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, acá viene la otra parte. Cuando la Biblia habla acerca del temor a Dios, ya, voy a poner un poquito eso. El temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Decía yo. ¿También tenerle miedo a Dios? ¿Ustedes qué dicen? Porque la Biblia habla acerca del temor a Dios en varios pasajes. Y yo vuelvo a me
preguntaba cuando era joven, hace unos añitos, ¿qué es temor a Dios? O sea, tenerle miedo a Dios. O sea, en verdad, lo que decía mi mamá, que Dios te va a castigar, te va a torcer la boca, te va a cortar la mano, ¿no? Pero no es ese temor del que habla la Biblia. El temor a Dios es un temor santo. El temor a Dios es aquel temor que tú tienes para agradar a Dios. Y decía, wow, acá está entonces la solución a mi problema. Si yo tengo temor a la muerte, pero yo sé que hay un paraíso, y para alcanzar el paraíso necesito vencer ese temor, entonces voy a comenzar a temer a Dios. ¿Y cómo voy a empezar a temer a Dios? Agradándole a Dios, haciendo lo que Él quiere que yo haga. Entonces decía, wow, bacán, chévere. Y así fue como yo pude vencer aquellos miedos. No al pie de un todavía, pero sí pude vencer los miedos. Entonces, yo que esta mañana puse de lectura esta palabra del Señor, porque los discípulos estaban en la barca con Jesús, y dice que Jesús se acostó a descansar un poco y se quedó dormido, y vinieron tempestades, y ellos comenzaron a gritar: Maestro, Maestro, ¿no ves que perecemos? Y tú dormidazo ahí, ¿que acaso no tienes miedo? Dice que la tormenta fue bien fuerte esa tormenta. ¿Y Jesús qué le dijo? Porque tienen miedo. Muchas veces estamos en la barca, Jesús está en la barca, perdón. Esa es nuestra barca, la iglesia. Tu barca es tu familia también. Y tú sabes que Dios está ahí. Pero muchas veces, así como los discípulos, dices que Jesús está dormido y no te escucha. Piensas que Jesús está descansando y no te hace caso. Pero a pesar de que Jesús está con nosotros y muchas veces no lo oímos, no lo sentimos, no lo percibimos, Dios está ahí. Él no se va a bajar de la barca. Él no te va a dejar solo. Porque así como lo hizo con Josué, ¿no? Yo estaré contigo todos los días. Así como lo hizo con Moisés, así también lo va a hacer contigo. Amén. Amén. Ahora bien, seguimos. Los temores que tenemos cada uno de nosotros son muchos. Tenemos temor, como les decía, al fracaso. Tenemos temor a la muerte. Hay otro tipo de temor también que tenemos, que es a la pérdida. Ya sea pérdida de algún trabajo, o pérdida de algún ser querido, o pérdida de algo. Pero también tenemos temores y vivimos con eso. También tenemos temores a las maldiciones generacionales, que estas son las iniquidades. Y aquí quiero hablar un poquito. Hace poco encontré a un joven y me dijo, lo encontré mareado. Y yo le dije, oye, anda a tu casa, siempre me juego con él cuando está sano, pero estaba mareado, ven a tu casa, descansar, ya que es acá. No, si mi papá ha sido así, yo también soy así, decía él. ¿No? Entonces, no, pero ¿por qué dices eso? No, es que sí, mi abuelo fue así, mi papá fue así, yo también he salido así, y decía su apellido, yo soy tal, fulano, tal. Y se iba hablando hasta que se alejaba. Yo me pregunto y pienso si en la iglesia aún estamos con ese pensamiento de decir, no, mi papá fue alcohólico. Si yo no soy alcohólico, quizás uno de mis hijos puede ser alcohólico. O si él tuvo cáncer, o vamos a poner enfermedad, si él tuvo diabetes, sabemos que es hereditario. ¿Cuántos están creyendo que también los hijos o la descendencia la van a tener? ¿Sabes una cosa? Cuando mi abuelo fue alcohólico y él murió por eso, pero mi papá no lo fue. Sí, tomaba y todo, pero nunca fue como mi abuelo. Y una vez me preguntaron a mí, ¿y tú, porque yo siempre suelo conversar con los taxistas o con cualquier cliente o con cualquier persona que me encuentro, y me dice, oye,
¿y qué tal te pasó tu feriado? ¿Qué tal te pasó tu fin de semana? Me dice, yo he estado tomando mis traguitos, decían ellos, ¿no? Y uy, hace una pérdida total, perdí el padre, me decía. Y tú le digo, no, yo almorcé con la familia, salí con mi hermano, mi cuñada. Ah, que tú no tomas, le digo, no, tú no tomas, me decía así, ¿no? Me dice. Y le cuento, digo, ¿sabes? Yo viví en un hogar en el que papá tomaba, pero no era alcohólico como mi abuelo. Pero cuando tomaban hasta vomitar. Y yo veía eso y yo dije, nunca voy a ser como ellos. Y dice, wow, se quedó sorprendido, ¿no? Me dice, ah, está bien, me dice, está bien. No, me dice, yo sí, me dice, no. Entonces yo creo algo, que cuando la palabra de Dios llega a tu vida, todas las iniquidades se rompen, se quiebran, se cortan ahí. Yo ya no puedo por qué estar creyendo de que sí, si mi abuelo fue alcohólico, si yo no lo fui, quizás mi hijo lo puede ser, o mi nieto lo puede ser, eso no lo puedo creer ya. Y muchas personas viven con ese temor. Ay, mira, él está con diabetes, ¿no tendrá mi hijo también diabetes? Oye, mira, ese muchacho se perdió, su hijo no será lo mismo. Y como les decía muchas veces, ¿no? Pero muchas veces es imposible creer que porque tuve un pariente que sí fue bueno, mi hijo va a ser también como él. Si tuve un pariente que fue futbolista, yo digo, mi hijo va a ser futbolista. Tuve un pariente que fue músico, adorador, yo creo que mis hijos, mis nietos van a ser adoradores también. A veces nos cuesta creer eso, y más creemos a lo malo. Y vivimos con ese temor también. Por eso les decía, hay temores como las iniquidades, como las maldiciones generacionales, que vienen de generación en generación. Pero yo les digo que cuando Jesús llegó, eso ya se cortó. Por eso es que a nosotros, en el ámbito de esencia de la oración, un curso que llevábamos, nos decían, ustedes tienen que romper con todas las iniquidades de sus abuelos. Y eso es algo que no hemos hecho. Nosotros pedimos perdón por nosotros, perdón porque quizás alguien falló más, perdón por lo otro, pero jamás dijimos, te pedimos perdón por las iniquidades que cometieron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Porque sabemos que vienen de generación en generación las maldiciones, pero nosotros las podemos cortar. Y desde ahí comenzamos, ¿no? Comenzamos a cortar y a cortar y a cortar. Porque no podemos vivir con ese temor y seguir creyendo de que sí, que va a seguir y la cadena va a seguir, ¿no? Cadena de bendición, sí. Porque yo ya conocí al Señor. Yo creo que las cosas viejas pasarán y todas son hechas nuevas. Amén. Ahora, ¿Dios es un Dios castigador? ¿Quién me dice? ¿Los corrige? Claro, en la Biblia está. Dice que Dios al hijo que ama. Y también, claro. Pero no crean que sí, Dios me va a castigar, va a mandar un fuego del cielo y no vamos a subir, no. Porque muchas veces nosotros vamos a pagar por nuestras consecuencias. Pero Dios va a permitir eso, para que nosotros muchas veces aprendamos. Y si estás sintiendo que quizás no te va bien, si estás sintiendo que quizás Dios ha puesto su mano, pues créeme, hay un propósito más grande contigo. Muchos se alegran por no tener problemas, pero yo muchas veces cuando quizás tengo una necesidad, yo digo gracias Señor, porque sé que hay alguien que está peleando por mí, porque el enemigo no quiere que tú seas bendecido, y por eso muchas veces te quedas sin nada quizás. Pero cuando más problemas hay, es cuando Dios más te va a bendecir. Cuando haya tormentas en tu vida, más tormentas, es cuando Dios se va a parar y va a decir, calma, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Si sientes que tu corazón por momentos ya se va a salir, va a explotar, pues ahí Dios está tratando aún más contigo. Preocúpate cuando todo te vaya bien. Y no lo digo en mala onda, porque sí muchas veces no va bien. Pero siempre hay algo en nuestros días, en el paso de nuestros días, que nos hace quizás tambalear un poquito. Dice la Biblia que todas las cosas, a los que creen al Señor, todas las cosas
les ayuda, no que todo te vaya bien. Y déjame decirte que cuando nosotros entendamos eso, entonces decimos, wow, sí, yo creo que Dios está tratando con mi vida. Yo creo que si no tengo dinero es porque Dios quiere que valore el dinero. Yo creo que si estoy enfermo es porque Dios quiere que agradezca por la vida, que valore la vida. Y un pastor dijo esto, él dijo que la palabra temor, la frase temor, está 365 veces escritas en la Biblia. Y yo dije, wow, primero lo investigo. Entré de todo, decía, a ver, la palabra temor cuántas veces, y sí,